Sicariatos, disparos en centros comerciales, coches bomba, explosiones, atentados a políticos y funcionarios públicos han sido parte de la realidad de los ecuatorianos en los últimos años. Para algunos expertos en seguridad, como nuestro invitado a continuación, Daniel Pontón, hoy la violencia en Ecuador es una metodología de resolución de conflictos sociales de distinta índole, entre ellos la política. La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Nos acompaña el experto en seguridad, Daniel Pontón. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Gisela, ¿cómo está? Un gusto estar aquí. Un saludo a la audiencia igual. Daniel, durante todo este tiempo, estos últimos 2 años prácticamente, año y medio, en donde la violencia ha formado parte de la vida de los ecuatorianos cada vez más cerca y nos ha dejado con cada vez más terror, nos siguen diciendo las autoridades que es una disputa entre bandas, pero lo cierto es que el 80% de las muertes violentas en nuestro país es de personas que no tienen antecedentes penales. ¿Qué es lo que está sucediendo? A ver, salió una información, no recuerdo el medio, pero me sorprendió, por eso es que yo había tuiteado eso, porque ya algo ya conocía al respecto, era que el 79% de las víctimas que mueren en el país por producto de la violencia criminal, ¿no? Homicidios, no tienen antecedentes penales. O sea, eso claramente es un indicador muy fuerte, en el sentido de que no solo es un problema de disputa entre bandas criminales, ¿sí? Como se decía en su momento, porque ese fue el discurso que predominó por mucho tiempo aquí en el país, justamente para justificar lo que pasaba en las cárceles, ¿no? Es una disputa entre bandas, y bueno, y también lo que estaba pasando en las calles, que bueno, se está matando a los tiguerones, colochoneros, etc. Que eventualmente sí tiene algo de sentido, porque la disputa en las cárceles nació con una disputa entre bandas, habrá que ver los antecedentes y las razones de ello, pero que aquí es donde justamente las personas que hacemos análisis de la violencia entendemos que es el factor epidemiológico de la violencia, ¿sí? Y esto es lo que se llama el enfoque emulativo, porque la violencia también es una forma de resolver conflictos sociales, ¿sí? Y hay una especie de adaptación que cuando usted tiene un Estado que no resuelve sus problemas de una manera sistemática, capacidades minimizadas respecto a resolución de casos, ¿no? El tema de la impunidad, usted lo que tiene es que esto se empieza a viralizar. Y me parece que esa cifra del 79% refleja que eso está ya extendido en el grueso de las redes sociales. Por lo tanto, entendemos que esto es progresivo, es un proceso. ¿Sí? A mí me llamó mucho la atención su tweet, ¿no? Usted dijo, déjeme leerlo porque sí, uno se queda preocupado porque dice que usted llamó a la situación como el efecto derrame. Lo que empezó como una disputa criminal se ha incrustado en el grueso de las relaciones sociales. Hoy la violencia es una metodología de resolución de conflictos sociales de distinta índole, entre ellos la política. Es decir, que simplemente se diseminó, se esparció la violencia y ahora somos una sociedad a la que nos podemos llamar una sociedad violenta. Los ecuatorianos no éramos así. Sí, es algo que a mí me ha generado una pregunta persistente, que es ¿por qué tanta violencia en el país? Y es algo que yo no he encontrado en los enfoques de las distintas personas que hacen opinión sobre ello, porque hay un enfoque extremadamente, digamos, securitista, diciendo que esto es producto del crimen organizado, que es producto del Estado fallido. Es decir, esos enfoques de alguna otra forma son aplicados al resto de la región, ¿sí? Pero la diferencia es que en esta región, en esos países donde se aplican estos enfoques, no existen estos niveles tan crecientes, tan disparados de la violencia, como sí lo tiene el Ecuador. Entonces la pregunta que yo creo que es darle un factor inverso, ¿por qué tanta violencia? Y aquí yo sí creo que en este caso, por lo menos yo en su momento advertí a las autoridades cuando el problema de las cárceles, ¿no? Porque las cárceles, algo a mí que me sorprendió muchísimo el tema de las cárceles era esta capacidad de viralizar tanto la violencia y esta forma grandilocuente de mostrar la violencia, ¿no? Por ejemplo, no solamente era matar gente, era mostrar el poder de la violencia como tal, desmembrar cadáveres, ¿no? Colgar gente en los puentes. El terrorismo. Claro, y el generar terror en la sociedad. Terrorismo es generar, básicamente está la de pánico y terror, pero también ahí viene este juego medio macabro de la comunicación, porque por un lado genera temor, pero también genera adaptaciones pedagógicas.
¿sí? De gente que entiende que si en las cárceles no pasa nada, si en las calles no pasa nada, porque nadie, aquí lastimosamente los delincuentes creen que este país puede hacer lo que le da la gana, donde no hay el imperio de la ley, ¿ya? La alternativa a la violencia empieza a ser una alternativa para resolver cualquier tipo de disputas, sentimentales, económicas, políticas, ¿no? Sociales, culturales, y ergo la política. Por eso es que este año hemos vivido la violencia política. Es un proceso, Giselle. Pero tan rápido, porque yo he escuchado eso en países como Colombia, por ejemplo, en donde llevan 50 años en esta lucha, ¿no? Una lucha que nace, sí, del narcotráfico, de la guerrilla, pero que lleva 50 años enfrentando a ese país. Entonces tú dices, bueno, ha sido una evolución de la violencia y en donde no se ha encontrado la solución precisa para acabar con ella, y se puede dar este tipo de riego de la violencia hacia la sociedad y en toda su resolución de conflictos. Pero en Ecuador, en 2 años prácticamente, bueno, digamos que son 3 desde que empezó el tema de la explosión en las cárceles, en 3 años, hoy ya podemos decir que simplemente la inseguridad y los grupos armados han rebasado la capacidad de las fuerzas del orden. A ver, yo diría un poco más, son casi 5 años, pero esto empezó en el año 2019, donde ya hubo un crecimiento. La gente no lo toma en cuenta, pero para mí sí era importante. Lo que pasa es que eso ha venido siendo acumulado. Y sí, el caso de Ecuador es sorprendente el nivel de crecimiento tan vertiginoso. ¿Sí? Sí, pero en el Ecuador, por un lado están las bandas criminales, el narcotráfico, todo lo que vivimos, ¿no? Pero por otro lado tenemos también este problema de la violencia. Sí, yo distingo los temas, ¿no? Porque, por ejemplo, ¿cómo usted explica que en países como Perú, Colombia, incluso Bolivia se produce cocaína, ¿no? Y hay crimen organizado? Eso no lo dude, porque el crimen organizado hay aquí en Estados Unidos, en todo lado, no hay esos niveles de violencia tan marcados. En el caso del Ecuador sí. Y al parecer hay un fenómeno bastante particular, ¿no? En este caso yo creo que las bandas criminales, por lo menos las carcelarias en su momento, entendieron que la violencia es un mecanismo supremamente efectivo y grandilocuente para aumentar su poder, su capacidad de poder incidir sobre la decisión de un Estado, sobre minar la moral de un Estado, sobre generar adhesiones peligrosas, porque ese es el problema. No solamente son bandas criminales, sino todo el conglomerado poblacional que un poco se suma a este grupo. Por eso que usted tiene que hace un mes atrás, cuando se lo sacó a Fito, hubo una caravana de muchachos motorizados que salieron a respaldarlo, ¿no? Y que nadie hizo nada, ¿no? Un detenido salió de ahí. Nadie hizo nada. Entonces, si usted tiene esa imagen, esa forma de comunicación tan amplia, tan difuminada en la población, por lo tanto, usted lo que tiene es un factor reproductivo de la violencia sumamente peligroso. Y yo creo que el problema que tiene el Estado ecuatoriano es que ha sido muy poco inteligente para darse cuenta de ese problema. Y han persistido de hacer discursos de diagnóstico, que el crimen transnacional, que el cartel mexicano, que la narcopolítica, que todo bien, o sea, está bien, puede ser pero lo que pasa es que pero no para resolver un problema tan grave que tiene el país como es la violencia, ¿no? Es como que no pasan del discurso a la acción, o sea, no hay una acción contundente que pueda contrarrestar esa fuerza, ¿no? Y es como decía un experto internacional, que cuando esto sucede en los países donde avanza el crimen es porque ya las bandas organizadas se toman a los barrios, a las ciudades, toman el papel del Estado. Es decir, yo te doy seguridad, sí, te extorsiono, pero te doy seguridad, yo te doy trabajo, yo te doy, te lo doy todo. O sea, suplen el papel del Estado en algunos sectores, y eso ha pasado, hemos visto en Esmeraldas, por ejemplo, sectores a donde no entra la policía. ¿Eso se está generando en otras ciudades o sectores más grandes o principales? Lo que pasa es que el crimen, sí, pero el crimen es mucho más caótico. Sí, es mucho más, no es un mundo que todo el mundo dice, bueno, hay cabecillas, hay jefes, sí, es verdad, pero hay líderes que se benefician de una manera más amplia del tema de las rentas criminales, pero el mundo es mucho más caótico. Aquí lo que está pasando, y ahí es lo que vemos con el tema de las extorsiones, es que como hay un mundo informal, hay una economía de subsistencia, hay mucha pobreza, tener la posibilidad de generar extorsiones en la población bajo una etiqueta, una banda criminal, porque también es interesante ver que la gente se compra esa etiqueta, va a generar extorsiones aquí en Quito, etcétera. Y empieza a reproducir una economía de subsistencia y una renta que es bastante sustanciosa criminal, no solo subsistencia, y que empieza a nutrir. Por lo tanto, es un mundo mucho más complejo. Son células que se empiezan a multiplicar, digamos, del crimen. Exacto. O sea, no necesariamente son los grandes, no hemos podido entender. Los grandes grupos criminales, sino que ya se empiezan a multiplicar en pequeñas células que empiezan a accionar en diferentes sectores. Y eso es lo que estamos viendo en este momento. Y es lo que estamos viendo exactamente con el tema de la violencia.
Y, por ejemplo, el caso de Villavicencio, ¿no? Lo primero que le ha hecho la culpa es echar la culpa al narcoestado, etcétera, al crimen organizado. La pregunta que nos hace es por qué, en su momento, cuando si Villavicencio denunciaba a mafias internacionales, lo hubiera podido matar hace 6 meses, un año atrás, o quizá después, pero justo lo mata en una época política. Es decir, lo que se lo escucha a veces es por un motivo político, mataron a Villavicencio y le echaban la culpa al narcoestado. Por lo tanto, es un discurso que tan grandilocuente que me resuelve muchas cosas, pero no me resuelve nada. Y nadie va a la esencia del problema. Es por qué este país actualmente se está matando a políticos. Y por qué la política se resuelve a través de la violencia, las disputas políticas que deben resolverse en las urnas o en otros tipos de espacios. Entonces, eso es un tema que a mí me preocupa muchísimo, ¿no? Ok, pero ¿dónde está en esa teoría que usted plantea, dónde está el trabajo de, por ejemplo, de inteligencia para justamente analizar esos riesgos que pueden pasar y contrarrestarlos? Porque entonces me está diciendo que hay una total ineficiencia, completa inacción del Estado. A ver, yo creo que el Estado hace acciones. Yo no sé si hay inacción, porque de hecho, si usted le pregunta a la policía qué están haciendo ahorita, están trabajando. ¿Sí? Están inclusive saturados. Pero yo le escuchaba a usted mismo en una entrevista que decía que el que aumente el número de policías no va a solucionar el problema. Sí, lo que pasa es que, Gisela, si usted tiene un diagnóstico errado, sus resultados van a ser errados. Entonces usted tiene un Estado trabajando que patina sobre sí mismo y no apunta a los problemas que son. Entonces, ¿cuál sería la estrategia? ¿Cuál debería ser la estrategia, digamos, para el próximo gobierno? Porque parece que ya no. Es lo que tiene un Estado de Derecho. ¿Ya? Es básicamente el monopolio de la ley y el orden. El problema está en cómo funciona el sistema de justicia penal, que está totalmente disfuncional. Que claro, el tema de los operativos, estados de emergencia, Fuerzas Armadas, sí, es una parte, pero es más disuasivo. Usted puede disuadir, se esconde y vuelve a persistir el problema, porque las estructuras de este problema están trastocadas. Y no apunta a corregir eso. Esos son los temas estructurales. No apunta a evitar que, por ejemplo, las cárceles sigan reproduciendo esta ola de violencia y que la gente cree que cualquier persona y desde las cárceles son una especie de sucursal del crimen, ni siquiera sucursal, el centro de operaciones del crimen. Entonces, el caso de Villavicencio salió dada la orden desde las cárceles. Bueno, los últimos detenidos ya estaban presos. Si el Estado hubiera tenido control de las comunicaciones. Claro, la inteligencia abona esto, pero la inteligencia hay que dividirla. La inteligencia táctica, la inteligencia que hace labores de membrar bandas criminales, etcétera, y otra cosa es la inteligencia estratégica que tiene que hablar de estos temas. ¿Cómo logra ser el centro justamente de mando las cárceles de nuestro país? Porque tienen la capacidad de comunicarse y tienen los implementos tecnológicos necesarios dentro de la cárcel para poder manejar a sus bandas al exterior. Entonces, vuelvo con la misma pregunta que hago yo. ¿No quieren o no pueden? Porque lo que me han dicho los expertos en tecnología de seguridad es que lo más fácil es cortar las comunicaciones dentro de las cárceles. Yo coincido plenamente con eso. Si usted quiere controla 2 cosas: comunicaciones y armas. Variables de control de cualquier política de seguridad que se respete. Hay que preguntar al gobierno por qué no ha podido controlar las cárceles. Yo personalmente, yo no me quiero meter en teorías de la conspiración, porque claramente uno puede decir aquí hay intereses más oscuros, pero todo parece apuntar que por ahí va la cosa. No hay una decisión directa de intervenir. De pronto a alguien le interesa en este país, no quiero pensar que sea la política, de que la cuestión esté así. ¿Por qué? Porque la violencia se constituye un medio para resolver conflictos, ¿no? Y también es funcional al crimen organizado, porque ciertamente hay que decir también... O medio también para dominar el poder. En un ambiente tan convulsionado como el país, obviamente puede sacar mejor partida de sus transacciones económicas criminales, ¿sí? Entonces puede haber muchos intereses, pero yo lo que no he visto aquí es una decisión del Estado por corregir el problema, porque creo que el diagnóstico con el cual plantea es cerrado y porque tampoco existe la decisión fundamental para resolver ciertos problemas tan fáciles, en teoría, y tan simples como el tema carcelario, ¿sí? Que nos hubiera podido evitar enormes problemas a este país, ¿no? Que empezando con el tema de la muerte de Villavicencio, que se sabe ahorita por las investigaciones que la orden salió de las cárceles. Igual el caso, muy posiblemente haya sido el mismo caso, el caso del alcalde de Manta, ¿no? Hace 3 años mataron a un presentador de televisión, que también la hora salió de las cárceles. Entonces, no es un tema que lo vimos recién. Y que hasta ahora no sabemos realmente qué fue lo que pasó o quién fue el que lo mandó a matar. Porque siempre cogemos a las personas que dispararon, a los gatilleros, pero nunca sabemos quién dio la orden. El problema es que, yo lo que le digo, las cárceles son una especie de licuadora de culpas. Porque, a ver, si usted a la orden sale de las cárceles
Y con las masacres, es muy probable que la persona que dio la orden ¿cómo se llama este chico que mataron hace 2 años? Se fue el nombre. ¿Efraín Ruales? El presentador. Efraín Ruales. Ruales, sí. Posiblemente esté muerto por las masacres que hubo, porque eso fue en febrero de 2021 y después hubo una masacre, ¿sí? Entonces, y es una licuadora de culpas, porque les digo a la gente que está ahí dando órdenes, son gente que está pagando penas. Entonces, es un problema mayor, pero claramente es degenerativo. Entonces, la pregunta es hasta qué punto esto podemos revertirlo con decisiones tan simples como, por ejemplo, solamente tema de control de armas, de control de comunicaciones, que son claves, o que la cosa ya haya calado a un nivel mayor, ¿no? Personalmente, el problema que tiene ahorita el país claramente es la infiltración que tenemos del crimen en la política, y eso es un gran tema, ¿no? Preocupante. No creo que sea una solución tampoco de poco tiempo. Esto va a ser a muy, muy largo plazo. Si Colombia todavía no sale de la guerra interna que ha vivido durante más de 50 años, difícilmente nosotros lo podremos solucionar en poco tiempo. Lo cierto es que se necesita alguien que no diga no puedo o no quiero, sino que lo haga simplemente. Muchísimas gracias. Así es. Muchas gracias. Agradecemos a Daniel Pontón, experto en seguridad.